Bien, vamos a hablar de el primer concepto que nos va a llevar a ir profundizando en el terreno del autoconocimiento. He decidido usar a Jung, porque Jung es una persona que nunca pasa de moda. O sea, todo lo que él investigó, todo lo que teorizó, aplicó, o sea, son conceptos que realmente yo los voy revisando año tras año en mi práctica y veo que sirven, y sirven, y sirven. Entonces, aunque lo hayáis escuchado, como siempre digo, volverlo a escuchar desde un yo nuevo, ¿vale? Porque yo cada año me voy sorprendiendo aún más de realmente todo el contenido que hay en cada concepto, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría, y esto es también una nueva versión para mí, ¿no? de este taller, que quiero como hablar del autoconocimiento, pero también desde una perspectiva más desde las preguntas, ¿vale? Volver a algo más filosófico, porque cuando nos convertimos en más filósofos, filósofas, podemos realmente abrir más la mirada, ¿no? Y abrir más la recepción, que si realmente nos ponemos a definir cosas. Y yo creo que en ese sentido venimos todas de historias académicas y de culturas también, pues que cierran mucho las cosas. Entonces, cuanto más las cerramos y las limitamos, menos vamos a poder realmente hacer nuestra propia interpretación, ¿vale? Entonces, por eso inicio y la temática es ¿quién o qué somos?, ¿vale? Me voy a ir a temas más, como sabéis, que me encantan, existenciales, pero psicológicos, ¿vale? Pero como os digo, no buscando el quién soy yo, pero es que eso es un concepto muy narrow, muy cerrado. En cambio es, bueno, también el qué puedo ser, con qué me identifico, ¿vale? Entonces, desde aquí, el concepto de Jung, en la psique humana, es el famoso iceberg, que lo habéis visto un montón de veces, pero lo que hace es dividir, ¿no? que nuestra existencia humana sería una parte del ego. Aquí hay muchas teorías. Se puede hablar de un 15% ego, un 85% ego y un 15% ser. A mí lo que más me interesa es que veamos que tenemos una parte consciente y una parte inconsciente, ¿vale? Y que, como veis, la parte inconsciente es muchísimo mayor. Podemos poner un número, como os digo, se puede hablar del 85%, del 75%, y luego podemos otra chiquitita del 15, del 25%. Más allá de lo concreto, lo importante aquí es ver que siempre va a haber una parte inconsciente que va a influir en nosotras. Entonces, cuando de repente nos levantamos por la mañana o pasa el día y tengo un estado X y dices, ¿pero qué he hecho yo? Si es que no lo entiendo. O sea, si ahora encima que nosotros ya estamos en la trayectoria de cuidarnos, eso espero, ¿no? Podemos más o menos, cuando se puede y cuando la vida te lo permite, pero dormir más o menos bien, comer más o menos bien, hacer ejercicio, si lo tengo dentro de mi rutina, pero dices, ay, ¿esto que me acaba de llegar? ¿Por qué me llega? Y entonces que es más comprensible, porque vengo de unas vacaciones desorganizadas o caóticas y me siento mal, ¿vale? Es un tiempo, como digo yo, de desintoxicación. No os podéis imaginar la terapia que yo he tenido que hacer ahora este agosto. O sea, el postvacacional, y no es el síndrome postvacacional de no quiero ir al trabajo, ¿eh? No estoy hablando de ese síndrome, estoy hablando del síndrome del expatriado de cuando vuelve de vacaciones. O sea, de verdad, un 15% de la gente me habrá dicho que ha tenido unas buenas vacaciones. Puedo estar también sesgada, la gente no suele venir a contarme cosas muy buenas, me contan más malas, pero en general también digo, esto también me está contando algo, ¿sabes? Que normalmente nos vamos a lugares de los que nos hemos ido, vamos con expectativas, con intenciones que no son resueltas o satisfechas y volvemos con que necesitamos descansar de las vacaciones. O sea, no veo tanto una resistencia de no quiero estar en Dinamarca o no quiero trabajar aquí, sino un tema de que al final muchos conflictos se activan. Primero cuando uno se va de vacaciones, pero también cuando vamos a un tema, si quieres estar ahí, María. Entonces, lo dicho esto, lo que sí que quiero es que veáis que no todo es controlable, ¿vale? Y que tenemos una parte muy grande no controlable, pero vamos a ver, no es tanto el controlable como el no controlable, es que lo que venimos aquí a hacer es una labor de conocernos. Y hay una frase que a mí me encanta, que es: no vemos la realidad como es, sino como somos. Pero claro, si yo no tengo ni idea de cómo soy, no voy a tener tampoco la capacidad de monitorizar mi vida. Y si encima con conciencia voy a poder monitorizar muy poco, porque hay un flujo de inconsciente, de ser, y ahí voy con lo que Jung definió, y apoyado en otras teorías, apoyado en Freud, que hablamos del inconsciente individual y el colectivo, que a mí me parece esto muy importante, porque siempre nos vamos a cuál es como individuo mi historia, mi contexto,
mis creencias, mis sentimientos. Eso hace la psicología y nos podemos quedar ahí enredadas todo el tiempo que queramos. Pero cuán importante es también ver que hay también un concepto, o sea, un concepto y un enfoque que es algo más, también más amplio. Por eso traigo lo del expatriado, porque es cultura, ¿vale? Y es familia, y es género, y es un montón de información que tengo de donde vengo, pero más allá del individuo que yo soy, ¿vale? Sino ya solo por pertenecer a este sistema, ¿vale? Esto no lo elegimos, nacemos ahí. Entonces, dicho esto, tenemos que mirar, por supuesto, y observar qué nos trae la vida de trauma, qué nos trae la vida o el ser propio que somos de potencial, de creatividad. Jung hablaba mucho de que la sanación y la curación está en la creatividad. Y yo lo veo mucho, estoy en casos más concretos, pero con pacientes que tienen como más la vía artística más disponible. Pueden tocar música, pueden pintar, pueden bailar. Tienen como una forma de autorregulación más accesible. Que las personas que nos volvemos, y también me pongo ahí porque yo tampoco es que tenga una vida muy creativa desde ahí, sí desde la escritura, pero no tanto desde esas otras vías, que la escritura es otra forma de creatividad. Pero lo dicho esto es también como ir viendo qué formas puedo yo abrirme, ser más libre, ¿vale? Porque si me quedo en algo más intelectual o más desde el conocimiento, no voy a conseguir tanta capacidad de regulación y de curación y de liberación de antiguos patrones, ¿vale? Entonces, no quiero hacer esto muy largo, pero lo voy a hacer simple. Entonces, ¿qué tenemos en el inconsciente? Tenemos el ser y tenemos todo esto aquí metido. Historia, contexto, creencias, sentimientos, trauma, potencial, creatividad, sueños, deseos, energía, amor, sexualidad. Todo esto son vías que si empezamos a explorarlas, vamos a tener un ego, una persona muchísimo más consciente. Entonces, normalmente lo que hemos aprendido, porque nos da mucho miedo, de hecho cuando Freud hablaba de inconsciente, es como que él entendió que todo lo que había aquí era peligroso. Es como, todo venía, él hablaba de conflictos sexuales, ¿no? No sé cuántos años de teoría freudianas, pero es como que realmente el tema de que es un peligro. Si yo me meto en el inconsciente, me va a venir ahí la herida, el trauma, lo límite del mundo, cuando realmente es sí, ¿no? Como siempre os he dicho, o sea, la luz existe porque hay oscuridad. O sea, y el proceso que Jung hablaba mucho del enlightenment, no sé cómo se dice esto en español, pero volverse más lúcido, ocurre cuando he atravesado grandes oscuridades y sombras. O sea, no ocurre porque de repente me levanto un día y estoy genial, y al día siguiente genial, y al día siguiente genial. Normalmente eso suele durar un tiempo determinado, eso sería como un placer, ¿no? Un deseo, un hedonismo, puedo sostenerme en bienestar, pero muchas veces nos damos cuenta de nuestra capacidad, ¿no? De fortaleza, de crecimiento, de aprendizaje, de resiliencia, atravesando dificultades. Lo que quiero decir con esto es que deberíamos de no tener miedo a ir a mancharnos, ¿no? Las manos y a ir a escurrir la sombra, ¿no? Que tenemos todos. Y esto es un tema del que me gustaría trabajar, ¿no? Porque es como que tenemos a nuestra sombra como algo negativo. Si yo tengo una sombra que es controlar, por ejemplo, cuando realmente esa energía tengo que aprender a manejarla. O sea, dicen que la sombra no es un tema de negarla, es un tema de aprender a convivir con ella. Porque en vez de perder energía psíquica del inconsciente, del consciente, en eso escóndelo, esto escóndelo, eso escóndelo, es como integro esa parte, que es lo que os decía ahora en el espejo, hemos hecho el ejercicio del espejo, y vamos a mirarnos y vamos a ver qué parte no me gusta mía, qué parte no muestro al mundo, porque la parte del consciente es la parte que yo muestro al mundo, la parte que desde pequeño o pequeña y aquí quiero ya empezar a ir, es a la niña que le han dicho que sea buena, que se adapte, que responda a ciertos tipos de necesidades. Otra vez por supervivencia hacemos eso. Pero claro, si yo solo como madre acaricio esa parte y no dejo que mi niña se enfade, confronte, exprese y aprendo técnicas de autorregulación y corregulación en ese proceso, es muy difícil. Y esto dicho, y yo ya dejo de poner como este capítulo para lo que quiero decir, nuestros padres no pudieron. O sea, eso es obvio, ¿vale? Y creo que en eso nos encontramos todas. O sea, entonces ya, para mí por lo menos, ¿no? El tema de por qué mamá y papá, y hay que explorar las relaciones con mamá y con papá, por supuesto, pero también es obvio que en ese contexto no se podía. Y en el contexto de hoy tenemos muchísima más información y recursos para realmente decir cómo puedo permitir que venga la sombra y a la vez también corregular
¿no? Si estamos hablando de un niño o niña, para afuera, si tenemos hijos, pero para adentro, si tenemos, que todos lo tenemos, a nuestro niño interno o niña interna, que se activa cuando me voy de vacaciones, ¿vale? Lo conecto con lo anterior y a lo mejor voy muy rápido, me paráis. Pero cuán importante es ir viendo el cómo me autorregulo y a la vez cómo recibo. Porque autorregularse no es pongo eso de lado y algo que no existe. Eso es lo que hacemos con la sombra y reprimo partes mías, lo cual va muy mal. Porque luego la vida va y viene y me pega, ¡pum!, un lo que sea, o sea, me ofrecen las cosas que nadie queremos que ocurran, pero que ocurren en la vida, y entonces empiezan a aparecer partes, ¿no?, nuestras, por nuestra fragilidad. Ya tenemos menos filtro. O la maternidad también es una invitación a eso, ¿no? Pues yo siempre digo la maternidad sanadora porque es un proceso de transformación en el que nos quedamos sin los recursos de máscara, ¿vale? De enmascarar todo esto. Entonces grito de repente, hago cosas que no me gustan y a nadie nos gusta y esto obviamente no está bien hacerlo. Yo no escucho a ninguna madre que me diga qué bien, ¿no?, quiero gritar, y todas me dicen joder, he gritado y no me gusta. Pero también son partes nuestras de rabia, de impotencia, de frustración que tenemos que asimilar, ¿no?, como madres y como personas y como humanos en general. Pero claro, el tema es, como nos han dicho, oye, sabes, que las mujeres no se enfaden, porque eso también es un tema muy de género, ¿no? O sea, las mujeres podemos llorar, pero lo que es gritar, o sea, en general suele ser esa dinámica. Entonces, claro, de repente me sale una rabia que dices, es que esto no lo controlo. O sea, no lo controlo porque no me lo han permitido tampoco. O oye, porque sí, yo vengo con más dosis de rabia y punto. O sea, que tampoco tengo que analizar todo y me tiene como que casar, pero tengo que aprender que esa es una parte mía. Entonces esto es como dominar a la fiera, ¿no?, que llevo dentro. Y otra vez no es negándola, es invitándola. Pero bueno, no voy a meterme en esto porque esto es lo que quiero que vayamos viendo a la vez alrededor de todo este curso. Lo importante para mí es que veamos que hay un consciente y que hay un inconsciente, y que cuanto más consciente haya, cuando yo más me dé cuenta, más contenedor hay, más voy a poder manejar la energía del inconsciente, y que la energía del inconsciente no es negativa. O sea, porque eso de bueno y malo es un lenguaje de niños, y yo sabéis que nunca os permito esto en consulta, aplicarlo, porque es que he hecho algo malo, pero, o sea, ¿qué hacemos aquí? Entonces te castigo. O sea, nos volvemos a un modo muy disciplinario, rígido, absurdo. En vez de decir, bueno, pues sí, la he podido pifiar, pero voy a ver qué aprendo con esto. O sea, eso ya sería otra cosa, otra lectura que hacer. Pero eso de bueno y malo me quedo muy corta, ¿vale? Muy madura. En cambio, madurez es, oye, he hecho algo que no me encanta. O sea, no me gusta, no quiero que me represente. O sea, entonces tengo que aprender a la próxima vez que esto venga, como voy buscando esas formas de regulación, ¿vale? Y otra vez, somos individuos completamente diferentes cada una. Entonces, y también vamos cambiando en el tiempo. Entonces, lo que me va sirviendo, lo que me servía la semana pasada, a lo mejor no me sirve hoy. Y lo que creía que yo era muy intelectual, pues ahora me veo en una fase más emocional de mi vida. Entonces, tengo que ir probando diferentes cosas. Entonces, autorregulación, hablaremos de ella porque me parece esencial, ¿vale? Autorregulación. El tema de introspección e individuación. Esto es un tema junguiano, el de la individuación, que hablamos de que cuán importante es que la persona aprenda a separarse de lo que vino, ¿no? Hablábamos, en teoría serían los 18 años por la sociedad, ¿no? Nos permiten conducir y beber alcohol. Pero bueno, dicho esto, me río porque es tan absurdo. O sea, es tan absurdo cuando también ves como los imperativos de que a esta edad debemos de elegir lo que queremos hacer con nuestras vidas. Ya podemos ser libres. Sí, bueno, desde una perspectiva conductual, pero desde una perspectiva psicológica, emocional y corporal, pues quién sabe de verdad lo que quiere cuando tiene 18 años. No tenéis mucha conciencia, pero es muy difícil acertar ahí, es muy difícil. Entonces, dicho esto, una individuación sería técnicamente cuando una persona ya está madura para salir de casa. Salir de casa es simbólico, salir de casa en todos los sentidos. Y no es desde la rebeldía, de me pongo el macuto y me voy a hacer un interrail o a viajar por el mundo. Es un tema de decir, bueno, eso lo puedo hacer, pero eso no deja de ser una reacción rebelde. Es más un tema de voy a empezarme a dar cuenta, y eso no ocurre, que lo hemos comentado en otras ocasiones. Hablaba Jung de hasta que no llegamos alrededor de los 40. O sea, no ocurre la verdadera vida, que es ahora sí que empiezo a elegir. O sea, lo que yo quiero, independientemente del reconocimiento externo que me den, los castigos que crea que me vayan a poner, las críticas, los juicios. O sea, empiezo a ser más yo, ¿vale? Dicen que todo lo anterior son experimentos que vamos haciendo, pero que realmente autentificación, individuación, proceso ocurre alrededor de, ¿vale? Otra vez, todas somos diferentes, tenemos fases que se aceleran, que no. Yo sigo diciendo, la vida del expatriado es muy diferente, ¿no?, que la vida de un local.
Entonces, en ese sentido, yo también creo que cuando hacemos una labor de desarraigo y de arraigo, aceleramos los procesos de maduración y de individualización también, porque cogemos más perspectiva, ¿no?, de dónde vengo y que sí y que no, aunque la vuelvo a perder cuando me vuelvo para allá, a veces, ¿no? Y a mi niña, pues, le pasan las cosas que le pasan. Pero bueno, dicho esto, luego integración y aceptación sería hacia dónde queremos ir. O sea, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, ver nuestras partes e integrarlas. ¿Okay? Ese es el proceso que deberíamos de hacer si seguimos una línea coherente. Los límites los hemos trabajado y los seguiremos trabajando, porque cuán importante tanto son los límites que nos ponemos nosotras como no soy capaz, no soy suficiente, esos guiones de vida que os decía, esos dramatismos de voy a, no sé, como a intentar siempre aterrizar, ¿no?, en los lugares de herida, en vez de decir, bueno, esta es mi herida y no me quedo ahí, me quedo en cómo curo la herida, no en que tengo una herida de sentirme insuficiente. Entonces esto es muy importante porque esos son límites, y los límites son también obviamente hacia afuera, de decir, oye, ahora mismo mi herida está activa, pues se me ha activado, entonces no voy a dejar de entrar. O ahora mismo la vida está siendo muy heavy conmigo y ahora mismo necesito buscar de nuevo esos lugares seguros, ¿no?, para que podáis reparando, porque estoy muy abierta, ¿vale? Entonces ir teniendo límites para ir pudiendo sentirme más contenida, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando nos pillamos un virus? O sea, ¿qué hace el cuerpo? ¡Pum! ¿No? Shutdown. Aquí no entra nada. Y realmente es una pena que tengamos que llegar a esos límites para realmente cortar con nuestra actividad cotidiana. Porque realmente si le diéramos ese espacio, ¿no?, al cuerpo, al consciente, desde el consciente al inconsciente, de decir, oye, mira, voy a dejar que el proceso que tenga que aparecer, y hoy estoy cansada y no sé por qué, pues ya está, me permito estar cansada. ¿Cuántas veces nos he dicho, validaros ese momento, necesito sofá, necesito la nada, necesito decirle a mi pareja, vete un rato de paseo, o sea, o déjame a mí que me voy de paseo y no sé si vuelvo esta noche o mañana, o sea, cosas así, de decir, no tiene que ver contigo, tiene que ver con que yo tengo unos procesos aquí, ¿vale? Entonces tenemos que ser responsables, y lo digo desde ahí, no lo digo desde Juana de Arco, libre y guerrera, o sea, lo digo desde un lugar de responsabilidad, es permitirnos tener esos límites, porque si no tenemos límites de autocuidado, pues nos van a venir cosas y nos van a tumbar, ¿vale? Entonces, duelo de amistad, amistades, habíamos hablado de esto que era un tema relevante, ¿vale? Entonces, para vosotras, yo encantada de trabajarlo, no sé cuándo ni en qué momento, porque también sabéis cómo soy y no puedo, esto no es una agenda concreta, o sea, lo haría muy mal, y es que no se puede, porque si hacemos un guión, no estamos escuchando lo que está pasando. Yo tengo que escuchar el latido, ¿no?, del grupo y el latido también de lo que está pasando ahí fuera, y así yo elijo los temas. Entonces, dicho esto, voy a considerarlo como muy relevante y lo trabajaremos en algún momento. Trauma y curación. Yo ahí, sabéis que es mi expertise, pero es importantísimo. O sea, si no hacemos una sesión de poder, pues, sanar heridas juntas, y además estos espacios son para eso, pues es una lástima, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que os dé concepto, creo que ya estáis bastante más maduras en esto, por supuesto encantada de hacer una intervención desde aquí, pero lo importante es lo que hagamos en el suelo, ¿no?, y juntas, para que podamos liberar, sanar, reaprender cosas. Tema de sexualidad, es un tema que revisamos el año pasado, también me habéis dicho, no caló tanto, o os gustaría profundizar más, o sea, creo que también es muy relevante, porque es otro tema sombra, a nivel colectivo, da mucha vergüenza, mucha timidez, y bueno, mira, ha querido el universo que seamos solo mujeres, otra vez de habla hispana, vamos a por ello, o sea, yo diría, vamos pues a un poco a explorar, ¿no?, qué podéis hacer, qué no hacéis, o sea, sobre todo, y para mí la sexualidad entendida como una vía de autoexploración, o sea, más que no me importa tanto la sexualidad que tengáis con la pareja, si la tenéis o no, es como más una forma de energía libidinal, de conexión con la vida, ¿no?, y cómo poder desde ahí traerla para traer salud, es el enfoque que yo le quiero dar, ¿vale? Pero por supuesto se podría extrapolar a toda la relación o relaciones que tengáis, pero como siempre, si no empezamos por el individuo, no hay nada sostenible en el tiempo. Y por último, el poder de la gratitud, o sea, esto sería, como diría yo, un puntito a trabajar en cada taller, porque si yo empiezo a trabajar el músculo de agradecer, todo mi sistema se va a sentir diferente, porque si yo estoy en guardia, en defensa, en reactividad, es estrés, es cortisol para el cuerpo. En cambio, si yo estoy voy a fijarme en lo que sí está bien, como habéis dicho hoy, ¿no?,
que puede haber un montón de cosas que no estén bien, pero también agradecer lo que saco de cada experiencia no bien, que al final también acaba siendo mucho, o al menos una cosa, pero muy importante en mi experiencia, ¿vale? Entonces, desde aquí, yo creo que estas son todas las temáticas. Por supuesto, estoy abierta a recibir cualquier tipo de petición, pero como veis, pues son más que 5, entonces, que son los talleres que vamos a tener, como he dicho, 4. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir viendo lo que podamos hacer. Yo intentaré, como siempre, agilizar, aunar, pero por supuesto seguir lo que vosotras necesitéis, ¿vale? Bueno, cortamos ahí y me preguntáis cómo vamos de tiempo.